Corresponde el turno a Olga Beatriz García Guillén, designada por el presidente de la República como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Ucrania. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Derecho Internacional por la misma universidad. Nació en Poza Rica, Veracruz, el 7 de enero de 1961. Es una diplomática mexicana de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente se desempeña como directora general de Servicios Consulares en la misma Secretaría. Es embajadora del Servicio Exterior Mexicano desde el año 2016. Desde 1992 es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Ha estado adscrita en las embajadas de México en España, Cuba, Bolivia. Desde 1998 al año 2010 ha realizado labores de cónsul, jefa de Cancillería y encargada de la sección consular respectivamente. Desde agosto del año 2010 funge como directora general de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asimismo como titular de la Dirección General, coordina, norma y dirige las oficinas consulares de México en la expedición de los servicios consulares de nuestro país en favor de los mexicanos migrantes y de sus familias. Ha ingresado ya a este salón con el objetivo de llevar a cabo la comparecencia correspondiente y con ello continuar con el desahogo de los asuntos para los cuales se convocó. Se convocó a la segunda comisión de esta comisión permanente, en donde parte de los asuntos, temas a tratar por esta comisión, son los de relaciones exteriores, y el día de hoy, con la presentación de Olga Beatriz García Guillén, se han desahogado 5 designaciones presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Muy bienvenida a esta segunda comisión de la Comisión Permanente. Le voy a rogar a todos los asistentes me hagan el favor de ponerse de pie. Ciudadana Olga Beatriz García Guillén, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados integrantes de esta comisión? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca, y si no, que se lo demande. Favor de tomar asiento. Solicito a la secretaria Carla Yuritsi dé lectura al currículum de la compareciente. Sí, senadora presidenta. Embajadora Olga Beatriz García Guillén, buenas tardes. Voy a proceder a leer su perfil biográfico. La embajadora Olga Beatriz García Guillén es licenciada en Derecho por parte de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Derecho Internacional por parte de la División de Estudios de Posgrado de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en septiembre de 1983 y es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde septiembre de 1992. Trabajó en las Direcciones Generales de Pasaportes y en la Protección y Servicios Consulares de 1983 a 1988. Siendo su último cargo el de directora de Asuntos Consulares. En septiembre de ese año fue enviada a la Embajada de México en España, lugar donde permaneció hasta febrero del 2002 y donde fue jefa de sección consular, encargada interina de la jefatura de la Cancillería y atendió los asuntos jurídicos de la Embajada. De febrero de 2002 a julio de 2007 estuvo adscrita en la Embajada de México en Cuba, donde fue responsable de sección consular, encargada de los asuntos políticos y económicos de la Embajada y jefa de Cancillería interina. También fungió como encargada de negocios de la Embajada de junio a agosto del 2004. De agosto del 2007 a agosto del 2010 estuvo adscrita en la Embajada de México en Bolivia, donde fungió como jefa de Cancillería, jefa de la sección consular y encargada de negocios de agosto del 2009 a enero del 2010.
Desde agosto del 2010 y hasta el 15 de junio del 2019, fungió como directora general de Servicios Consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha desarrollado una intensa labor de modernización y sistematización de los servicios consulares de México y ha presidido los grupos migratorios y consulares de los que México forma parte. El 1 de marzo de 2016 fue ascendida a rango de embajadora de México. Cuenta con el beneplácito del gobierno ucraniano desde el 24 de mayo de 2019. Es recipiendaria de la medalla Gabino Barreda al mérito universitario por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, al haber obtenido el primer lugar de su generación, y de la condecoración 25 años de servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2011. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Estimada embajadora García Guillén, la comparecencia de quienes se postulan para ser ratificados como embajadores después del nombramiento que hiciera recaer en ellos el titular del Poder Ejecutivo Federal, se rige por un acuerdo que contempla una participación inicial del compareciente de hasta por 15 minutos, donde nos presenta su programa de trabajo. Posteriormente, todos los miembros, grupos parlamentarios que integran esta comisión participan con una pregunta o un comentario. Hay una respuesta del compareciente de hasta por 10 minutos. Hay una réplica de 3 grupos parlamentarios y una intervención final del compareciente de hasta por 5 minutos. Le ruego entonces iniciemos con su presentación inicial hasta por 15 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Señora senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública y la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, señoras legisladoras, señores legisladores, muy buenas tardes. Me presento a ustedes muy honrada con la distinción que me ha dado el señor presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores para representar a México en Ucrania, y que de ser ratificada por esta señoría, pues lo realizaré con el gran compromiso y entrega como lo he hecho en los diferentes países que me he representado a mi país y en los diferentes cargos que me han sido asignados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestra historia con Ucrania se remonta a 1992, año en que establecimos relaciones diplomáticas. En 1999 se establece la primera embajada en Ucrania, teniendo ya un embajador residente en Kiev en 2005, lo que permitió que en estos años se pudiera fortalecer la presencia de México en ese país. México y Ucrania desarrollan sus relaciones bilaterales en el ámbito político, económico, cultural, así como en el marco de los organismos internacionales. Ucrania representa para México un importante potencial para el desarrollo de sus relaciones por su ubicación geográfica en Europa Central, con una extensión aproximadamente de 603,000 kilómetros cuadrados, el tamaño de su población de cerca de 45 millones de personas, interés en sectores tecnológicos de comercio, turismo, en temas de cooperación educativa y científico-técnica, ofrece posibilidades para promover nuestra cultura e identidad y cooperación en otros temas. Por su parte, Ucrania otorga a México una importancia especial al reconocer el liderazgo internacional que el país tiene y ubica al país dentro de una estrategia de acercamiento en América Latina que están ellos realizando, porque están en constante acercamiento con esta región. Las tendencias positivas que se observan en los últimos años en las relaciones entre México y Ucrania abren nuevas oportunidades para un diálogo que permita firmar e implementar importantes acuerdos políticos y económicos y que consolide también la cooperación entre ambos países. Hay un interés mutuo en promover acercamientos para fortalecer la relación bilateral en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación. El diálogo político con Ucrania se desarrolla a través del mecanismo de consultas políticas que tenemos ambos países, cuya última reunión se llevó a cabo en julio del año pasado, de 2018. En esta última reunión se pasó revista a los temas bilaterales más importantes, de los cuales comentaré más adelante. Ucrania es una economía emergente que ocupa el puesto número 60 a nivel mundial
Y si bien su economía enfrenta desafíos importantes, trabaja en áreas importantes de desarrollo en los sectores agrícola, químico, metalúrgico, minero, nuclear, militar y aeroespacial. En 2018, Ucrania fue el 64 socio comercial de México y el tercero entre los países de Europa Central y Oriental, después de Rusia y Turquía. Según datos de la Secretaría de Economía, el comercio entre México y Ucrania durante 2017 fue de 211.94 millones de dólares y en 2018 el intercambio comercial entre ambos países fue de 253.6 millones de dólares. Las importaciones de México tuvieron un valor de 221.18, mientras que las exportaciones mexicanas fueron de 32.5 millones de dólares, lo que representó un déficit comercial para nuestro país de 188.7 millones de dólares. Los principales productos exportados por México fueron cerveza de Malta, automóviles de turismo, bananas, algunos minerales que se encuentran en rocas eruptivas y que sirven para fabricar piezas de cerámicas y de vidrio, yates en general. Los principales productos importados de Ucrania fueron fundición de hierro y acero en lingotes, trigo, una planta que se llama morcajo, que es una mezcla de trigo y centeno en la siembra y el pan, semillas de nabo o una planta también en la que se extrae aceite que se llama colza, minerales de titanio y sus concentrados y malta de cebada o de otros cereales. Se detecta también que los productos con potencial de exportación al mercado ucraniano son vehículos y sus partes, ¿no? Equipo electrónico, dispositivos médicos, datos, máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, alimentos y bebidas, ¿no? Y entre ellos puede ser considerado el aguacate, limón, plátanos, carne de porcino, etcétera. Existen, por supuesto, opciones de diversificación para productos mexicanos en el mercado ucraniano, aceite de palma y derivados, semilla de girasol y carne de porcino congelada. El acuerdo sobre comercio y cooperación económica México-Ucrania rige las relaciones económicas bilaterales entre los dos países. Para Ucrania, México es el segundo socio comercial más importante después de Brasil en América Latina y el Caribe. Conforme a las disposiciones de este acuerdo, fue creada la Comisión Intergubernamental México-Ucrania, siendo uno de los principales instrumentos para intensificar la cooperación económica entre ambos países y promover las inversiones. Se ha llevado a cabo una sola ronda de esta comisión y actualmente se mantienen conversaciones en Ucrania con la Secretaría de Economía para la celebración de una nueva reunión. De ser ratificada por esta soberanía, el programa de trabajo que impulsaré como embajadora de México en Ucrania será el siguiente. Continuar con el diálogo político de alto nivel. Debo dar atención especial a este tipo de reuniones. La última reunión del mecanismo, como les comentaba, se llevó a cabo en julio del 2018 y debo generar las condiciones para eventuales visitas de alto nivel para ambos países. Para ello, se deberá continuar con el estrecho contacto con las autoridades ucranianas para dinamizar la relación bilateral. En días recientes he conocido de la decisión o del interés de las autoridades ucranianas en este nuevo gobierno para poder, por supuesto, mantener conversaciones sobre diferentes temas en México, con México. Un segundo punto será continuar con las negociaciones que se tienen para la realización de la segunda reunión de la Comisión Intergubernamental sobre Comercio Exterior y la celebración de un foro de negocios que está impulsando la Secretaría de Economía en México. En la conversación que comenté en párrafos anteriores se habló de posibles fechas para la visita a México del viceprimer ministro ucraniano, quien quiere asistir a México a visitas con empresarios y funcionarios de algunos de los ministerios que participan en la Comisión Intergubernamental. Se han mencionado posibles fechas para después de las fiestas patrias o en noviembre, octubre, por ahí, para poder mantener este contacto que a ellos les interesa. Por supuesto que a mi llegada insistiré en este tema. Con la ayuda de todos ustedes, por supuesto, incentivaré la diplomacia parlamentaria si ustedes así lo tienen así disponer. Como ustedes saben, en 2013 y en 2016 existe un grupo de amistad en la Cámara de Diputados México-Ucrania, mismo que desde 2013 y en 2016 se celebró. Por tanto, si ustedes así lo establecen, bueno, y si ustedes así lo tienen a bien señalar y crear, por supuesto que estaré pendiente a sus necesidades y comentarios para ello.
Hay que dar seguimiento a la negociación de acuerdos para seguir consolidando el marco jurídico bilateral, tales como el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Acuerdo sobre Cooperación en materia de combate al tráfico ilícito y abuso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, análogos y precursores, el Acuerdo sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia aduanera, un Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y un Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios Superiores, títulos, diplomas y grados académicos. En el caso del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones en 2016. Según información que proporciona la Secretaría de Economía, el proyecto de acuerdo presenta un avance del 80% y sabemos que Ucrania ha presentado a la Secretaría de Relaciones un texto comentado por las autoridades ucranianas competentes para pues acordar la fecha de celebración de una nueva reunión, una nueva ronda de negociaciones que pudiera permitir terminar con este trabajo. Otro punto importante es dar continuidad a los acuerdos vigentes para conocer las fortalezas de los mismos, que nos permitan continuar vigorizando la relación bilateral en todos sus aspectos. En los recientes años contamos con una serie de instrumentos, digo que si alguno de ustedes interesa podemos comentar más al rato, en obvio de tiempo, pero que nos puedan permitir de alguna manera dinamizar esta relación y vigorizarla. Entre ellos podríamos hablar sobre un memorándum de entendimiento en materia de salud, un acuerdo de cooperación e intercambio de noticias entre la Agencia del Estado Notimex y la Agencia de Noticias de Ucrania, un memorándum de entendimiento entre la Agencia Espacial Estatal Ucraniana y la de México. Y entonces necesitamos, por supuesto, ir encontrando la forma de ir ayudando al darle seguimiento a estos acuerdos. Frente al nuevo proyecto que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha presentado sobre diplomacia cultural, pues es necesario, por supuesto, realizar contactos en Ucrania con instituciones de educación superior para promover e identificar con instituciones similares de México proyectos de cooperación educativa y científica técnica que beneficien a ambos países, así como un mejor conocimiento de México a través, no sé, de conferencias que pudiéramos llevar a cabo en lugares donde se lleven a cabo estudios latinoamericanos. De acuerdo a lo que he estudiado, la tarea de promover a México en el mundo estará acompañada de coordinaciones con la Secretaría de Cultura, con los centros que la UNAM ha establecido en diferentes lugares del mundo, con las representaciones de asuntos internacionales en las universidades mexicanas, entre otras, para llevar a cabo a buen término esta nueva diplomacia cultural. En los temas de promoción artística y cultural, buscaré la colaboración con distintas instancias para realizar eventos culturales y artísticos y promover actividades académicas que contribuyan con la promoción de México. Fundamental es promover una imagen positiva de México para generar opiniones favorables que permitan fomentar el turismo a México. Hay que promover a México como destino turístico también, es una instrucción que he recibido incluso de mi gobierno, mediante la realización de ferias y exhibiciones con información de los destinos turísticos mexicanos de todo tipo. Dentro de este rubro será necesario promover facilidades migratorias para los nacionales ucranianos que visiten el país y viceversa. Acabamos de tener en mayo una reunión sobre temas migratorios y consulares, unas pláticas que tuvimos con ellos y decidimos incrementar pues la idea de una visa ordinaria de larga duración en el caso de nuestros nacionales, ampliar el acuerdo que se cuenta en visas diplomáticas para ampliar a los oficiales, e incluso Ucrania tiene por ahí un proyecto de asunto de supresión de visas que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores se encuentran estudiándola actualmente. En temas consulares, la Embajada de México continuará atendiendo a su comunidad mexicana en el país, misma que se mantiene sin cambios desde hace aproximadamente 5 años. Hay alrededor de 60 personas en Ucrania, mexicanas. Deberán atenderse las necesidades de protección y asistencia consular, así como sus demandas en materia de expedición de documentos, tema que quizás se pueda considerar menor por la población que radica en Ucrania, pero buscaré entrar en contacto con cada mexicano en el país para revisar sus necesidades consulares, así como las de sus familias. Para mí es fundamental el tener esa relación con nuestros connacionales. La comunidad mexicana en Ucrania, si bien es pequeña, no está exenta de problemáticas específicas, por lo que estará atento a la protección de sus intereses. Se continuará propiciando encuentros en esa comunidad para reforzar su acercamiento y su identidad mexicana, que es algo que creo que es muy importante hacerlo en ese país.
Entre las labores internas que se buscarán será el mantener un sistema de registro de los mexicanos dentro de las plataformas existentes para ello en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de tal forma que sean fácilmente ubicables. En el ámbito multilateral, México apoya la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. La votación de México en apoyo de la resolución la integridad territorial de Ucrania, confirma en realidad las amistosas relaciones entre ambos países. México y Ucrania cooperan activamente dentro de las organizaciones internacionales, en particular en la ONU, y pues seguiremos atentos al seguimiento a las candidaturas de los diferentes organismos que sean necesarios y que México nos solicite. La Embajada de México mantiene vínculos estrechos con las autoridades ucranianas y diversos sectores de la sociedad para promover esos vínculos bilaterales en todos los ámbitos. La suscrita tendrá bajo su responsabilidad mantener estos vínculos y coordinar los trabajos que hagan más eficiente el trabajo en todos los rubros de la relación bilateral. Eso es todo, señora. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, embajadora Olga Beatriz García Guillén. Quiero darle la bienvenida a la senadora Mónica Fernández Balboa. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a iniciar la segunda ronda. Le ruego a la Secretaría de Lectura a los legisladores y legisladoras registradas para participar. Sí, senadora presidenta, están anotados para la primera ronda de preguntas por Movimiento Ciudadano la diputada Pilar Lozano McDonald, por el Partido Encuentro Social, la diputada María Rosete, por el Partido del PRI, la senadora Beatriz Paredes, por el PAN, la senadora Alejandra Reynoso y por Morena, la diputada Sánchez Castro. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Pilar Lozano. Gracias, presidenta. Estimada ciudadana Olga Beatriz García Guillén, como embajadora, sea usted bienvenida como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Ucrania. El día de hoy nos hemos concentrado en la ratificación de propuestas enviadas por el Ejecutivo Federal para las representaciones en varios países. En particular, con usted nos congratulamos de ratificar, con usted serían 2 mujeres talentosas y de larga trayectoria en el servicio exterior mexicano. Sin duda, el crecimiento y experiencia que ha adquirido durante toda su trayectoria dentro del cuerpo diplomático nos garantiza un trabajo serio y pulcro en las relaciones entre ambos países. Como usted bien lo dijo, el 12 de enero de 1992, México reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Ucrania. Y esto fue unos meses después de la disolución de la Unión Soviética. 5 años después, el presidente ucraniano Kushman realizó una visita oficial a nuestro país y lo que ayudó a aumentar las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. En 2014, durante la crisis por la anexión de Crimea entre Ucrania y Rusia, México instó a ambas partes a buscar el diálogo y una solución pacífica a dicho asunto. El gobierno mexicano también apoyó para la petición de las Naciones Unidas de que la comunidad internacional respete la unidad y la integridad territorial de Ucrania. México y Ucrania desarrollan fructíferamente sus relaciones bilaterales en el ámbito político, como usted ya lo mencionó, económico y humanitario. Y nuestro país reconoce a Crimea como parte integral del territorio ucraniano y ha manifestado su preocupación por las implicaciones del conflicto en la estabilidad regional y para la paz y la seguridad internacional. Además de que votó a favor de la resolución A68 sobre la integridad territorial de Ucrania, que se presentó ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Dada la importancia que otorga al respeto y con el cumplimiento de derecho internacional, y se reiteró la necesidad de que las partes solucionen el actual conflicto de manera pacífica, me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de México ante esta situación actual y conflicto entre Crimea, Ucrania y Rusia? Y por otra parte, hace 2 días salió una noticia del canciller de Ucrania que pronostica un éxodo de la mitad de sus ciudadanos. Él decía que cada año 9 millones de ciudadanos se desplazan al extranjero para realizar trabajos temporales.
que generalmente se van a Polonia, que van y vienen. Y en este sentido, a mí me gustaría que cuando usted esté allá nos pueda compartir esa experiencia, qué está sucediendo con ese éxodo de esas personas y cómo o qué políticas migratorias están aplicando en dicho país. Muchas gracias, embajadora, por su atención. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra del Grupo Parlamentario de Encuentro Social la diputada María Rosete. Buena tarde, maestra Olga Beatriz García Guillén. Bienvenida sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Ucrania. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social dará su voto en favor de su ratificación, ya que consideramos que cumple usted con el perfil para representar a nuestro país en la nación más grande de Europa. Su experiencia de más de 36 años de colaborar en la Cancillería será una garantía de éxito. Maestra Olga Beatriz, tiene un gran campo por explorar y por explotar en la relación bilateral con Ucrania, ya que solamente tiene 28 años que el Gobierno de México reconoció la independencia de ese país y 27 de relaciones diplomáticas. Nuestro balance en diversos campos con Ucrania es desfavorable para nuestro país. Por ejemplo, el ingreso de nacionales ucranianos a territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2018 fue de 19.461 entradas aéreas, número que cada año o que año con año se ha ido incrementando. Por el contrario, a pesar de que la cifra de mexicanos que visitan Ucrania no se señala en la información proporcionada, quiero pensar que el número es muy inferior a los visitantes ucranianos. Quizá sea hasta inferior al de 4.829 entradas hasta el 28 de febrero del 2019. Por otro lado, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el comercio entre México y Ucrania durante el año 2018 fue de 253.6 millones de dólares. Las importaciones de México tuvieron un valor de 221.1 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas fueron de 32.5 millones de dólares, lo que representó un déficit comercial para nuestro país de menos 188.7 millones de dólares. Por lo que corresponde a inversiones entre ambos países, solamente México estableció en 2010 la primera empresa Gruma, la cual compró 2 corporaciones ucranianas especializadas en procesamiento de maíz. No se tiene registro de inversiones de Ucrania en nuestro país. Maestra Olga Beatriz, el panorama que usted enfrentará es un gran reto para diversificar nuestras relaciones internacionales con otras naciones, sobre todo con el país geoestratégico que abre oportunidades para ingresar a otros mercados. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social le extiende su apoyo para que pueda desempeñar cabalmente sus responsabilidades y perfile la imagen de México como una nación que se dirige a una cuarta transformación política, económica y social que quiere compartir y extender a todos los países. Enhorabuena, embajadora Olga Beatriz García Guillén. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, primero quisiera decirle a la embajadora García Guillén que desde luego nuestra formación política votará a favor de su nombramiento y que personalmente me da mucho gusto tener la oportunidad de encontrarme con usted en esta comparecencia. Gracias, igualmente. Creo que es atinada la decisión del Gobierno de la República de designar a una mujer con su experiencia y con su carácter para representarnos con dignidad en Ucrania. Ucrania es un observatorio privilegiado de las relaciones este-oeste, de la nueva edición de las tensiones entre
Rusia y Estados Unidos. Aprovecho para lamentar, ahora que se está festejando en Hiroshima un aniversario de la dolorosísima experiencia que fue la bomba atómica que diezmó y hirió a toda la humanidad, diezmó a los japoneses, para expresar mi preocupación de que ambos países, tanto Estados Unidos como Rusia, hayan denunciado el Tratado de Armas Nucleares hace algunos meses, lo cual nos plantea un nuevo escenario delicado en donde Ucrania juega un papel como una de las áreas de la antigua Federación de las Repúblicas Soviéticas que tenía una enorme importancia en la producción militar y por el punto estratégico de la península de Crimea. Mucha de su actividad, entendemos entonces, embajadora, porque tenemos la certeza de que la Comisión Permanente ratificará su nombramiento, va a ser de inteligencia, de observación fina de los movimientos geoestratégicos que se den en Ucrania y en una relación sensible ante el gobierno de Kiev, que tendrá que jugar con enorme inteligencia sus cartas democráticas y de negociación. Desde otra perspectiva, decirle que presido la Comisión de Ciencia y Tecnología y sería del mayor interés para nosotros tener contacto con nuestros homólogos en el Congreso ucraniano. Sabemos del papel que ha tenido esta región en la producción de ciencia, de investigadores y el papel que tiene también, desde luego, en la industria espacial. Finalmente, decirle que siempre he pensado que todo el equipo de la Cancillería y antes de las instituciones que apoyaban el comercio exterior tiene que hacer una gran campaña para que en esa zona del mundo consuman tequila en lugar de vodka. Creo que es un mercado potencial muy grande, es el tipo de trago que les gusta en esas regiones por el gran frío que hace. Entonces ahí le encargamos que pueda abrir mercado, que no, y abrir consumo de otros, embajadora, para que no se, y le deseamos mucho éxito en su encomienda. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Alejandra Reynoso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Embajadora, bienvenida y muchas felicidades. Gracias por su postulación ahora para esta representación y estoy convencida que lo hará muy bien. A mí me da mucho gusto cuando escuchamos aquí a mujeres y a mujeres muy preparadas y que además ha sido, yo sí creo que como un reclamo permanente el que se impulse a más mujeres para las titularidades de las representaciones, tanto como embajadoras y cónsules en determinado momento, porque todavía ahí tenemos un pendiente en las representaciones en el exterior. Y en este caso, para referirme específicamente a donde usted estará y que contará con el voto de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, en Ucrania, a pesar de ser un país muy joven, con menos de 30 años de la declaración de su independencia, ya se ha comentado, vive conflictos políticos, económicos y, por supuesto, también internacionales derivados del conflicto que se vive en Crimea, originado por el intento de separación y disputa entre Rusia y Ucrania. En lo concerniente a la relación con nuestro país, pues hay 4 instrumentos internacionales, uno en cooperación educativa y cultural, otro sobre cooperación técnica y científica y tecnológica, así como otro convenio sobre cooperación económica. Y en estos momentos en los que nuestro país requiere también una mayor diversificación de la economía y los mercados, cualquier parte del mundo puede resultar atractiva si logramos entrar y nuestros productos logran finalmente posicionarse, y más si se tienen condiciones climáticas tan distintas a las de nuestro país. En determinado momento, ¿cómo se podría poner en marcha estos instrumentos, estos
acuerdos que se tienen o convenios, mejor dicho, de cooperación para que resulten benéficos para nuestro país. ¿Qué se tendría que hacer para lograr que haya más productos mexicanos en Ucrania y en determinado momento en esta relación bilateral, cómo se puede fortalecer y qué estrategia se pudiera implementar para impulsar el turismo de México o el turismo de Ucrania en México y de nuestro país también con Ucrania? Muchas gracias por su respuesta y nuevamente muchas felicidades por su nombramiento. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senadora presidenta. Sea bienvenida, ciudadana Olga Beatriz García Guillén. Como es de su conocimiento, México y Ucrania han establecido y reconocido relaciones diplomáticas desde enero de 1992, generando una relación bilateral significante para ambas entidades. A lo largo de los últimos años, dicha relación ha representado beneficios para ambos países, principalmente en el ámbito agrícola, industrial, energético y técnico-científico. Es de resaltar que tan solo en el 2017 la relación comercial entre estos dos países representó casi 267 mil millones de dólares americanos, actividad que se rige bajo el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre el gobierno de Ucrania y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, mismos que entró en vigor en diciembre del 2004. Pero también Ucrania tiene un gran problema con lo que es el sector salud. Y lo menciono porque en este caso, dentro de su plan de trabajo, usted comenta que también se aplicaría una política pública en salud. Y tenemos el problema, bueno, se tiene el problema lo que es en este país, que inclusive hablando de la salud pública, pues también hay una alta corrupción. No existe un sistema de salud competente. Los salarios son mínimos, estamos hablando de 140 y 280 dólares al mes, por el cual los profesionales de la salud tienen que emigrar a Polonia o a Estados Unidos. Y mi pregunta es esta: ¿cuál sería la política de salud pública relativa bilateralmente lo que es entre México y Ucrania? Muchas gracias. Gracias. Diputada. Y sea bienvenida y felicidades. Otra mujer más. Gracias, pero nos falta todavía. Bueno, pues se escuchan pasos. No, diputado. Te vemos mañana, diputado. No, diputado. Mucho más meritorio. Embajadora, pues ya ve usted el entusiasmo que nos causa su nombramiento. Le ruego nos haga sus comentarios hasta por 10 minutos. Sí, gracias. Bueno, pues primeramente muchas gracias por sus generosos comentarios. Lo cierto es que, en efecto, estamos efectivamente convencidos y convencidas de que la verdad es que sí, si bien es cierto que necesitamos un mayor nombramiento de mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, creo que con el paso de los años hemos podido lograr si no tenemos una paridad de género todavía, sí estamos logrando el que haya mujeres dentro del Servicio Exterior Mexicano que podamos ser titulares de oficinas. Ustedes estuvieron, bueno, no fue precisamente con ustedes, pero bueno, en los pasados meses han pasado por este recinto mujeres muy comprometidas para ser cónsules generales, titulares de consulados, donde han
y han trabajado mucho, gente que tiene mucha experiencia consular, diplomática en general, y creo que poco a poco vamos ganando el terreno que debemos de ir, por supuesto, ganando. Y yo, por supuesto, me congratulo muchísimo de ser una de estas titulares que va a poder presidir con la ratificación de ustedes una embajada y trabajar duramente en el trabajo, en la relación bilateral diaria con Ucrania. Pues mire, diputada Lozano, la verdad es que México ha puesto su posición clara de México en Ucrania. Durante las últimas resoluciones que la Organización de Naciones Unidas, que la Asamblea General ha emitido, hemos expresado nuestro apoyo para que nosotros, por supuesto, tenemos que o estamos en posibilidad de poder mantener la integridad territorial de Ucrania en relación al programa con Crimea. Efectivamente, para México y para muchos países, esta situación ha sido en realidad muy lamentable. Tenemos desde hace algunos años este conflicto que se viene teniendo entre los dos países, pero en realidad México ha apoyado la integridad territorial de Ucrania y esa la hemos seguido manteniendo y la mantendremos en tanto que debemos de considerar que los territorios que para Ucrania son considerados ilegalmente ocupados deben volver a su en este caso a su país, a Ucrania, y por tanto México ha mantenido esa posesión durante el paso de los años. Por supuesto que hablaban hace rato sobre también tanto el caso de usted como de la diputada que hablaba del éxodo de que se está presentando en materia migratoria en Ucrania por los bajos sueldos. Por supuesto que usted me pide compartir la experiencia cuando llegue a Ucrania de lo que pudiera contar. Efectivamente es un tema que personalmente interesa, es mi particular interés, y por supuesto que estaré pendiente para informarles a ustedes de la experiencia que yo pueda percibir cuando llegue a Ucrania, ¿no? sobre este lamentable hecho. Teníamos que, en el caso de la embajadora Paredes, efectivamente, creo que la razón por la cual México debe estar presente en Ucrania es precisamente por esa observación privilegiada que debemos de tener ahí, de inteligencia que debemos de tener ahí en Ucrania. Es importantísimo estar desde ahí pudiendo monitorear las diferentes posiciones que en la materia se están dando y, por supuesto, trataré, sé que preside usted la Comisión de Ciencia y Tecnología y por supuesto que estaré presente buscando el contacto con sus homólogos ucranianos para poder conocer este tema que resulta interesante realmente conocer este avance que ellos también tienen en esa materia, en materia de ciencia y tecnología, el tema aeroespacial, súper importante para ellos, creo que para nosotros también, ¿no? Para nosotros el trabajo que podamos realizar el tema, porque la verdad es que este tema de tecnologías, esta nueva tecnología de la información, la tecnología del conocimiento, la verdad es que al momento de estarlo estudiando, pues de verdad resulta interesantísimo poder incidir y platicar con ellos y cooperar más bien en diferentes temas de la investigación científica, del tema de las teleconferencias, el tema de la biotecnología y todas estas ramas nuevas de la sociedad del conocimiento que seguramente nos ayudarán para poder conocer y cooperar y aprender de ellos también. Senadora Reynoso, bueno, pues la verdad es que efectivamente estos acuerdos de cooperación de educación científica y cooperación económica, efectivamente creo yo que, y bueno, el tema del turismo, que por supuesto ahora es un tema que impulsa la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de estas nuevas facultades que se nos han dado. Yo creo que tenemos que buscar sectores, efectivamente. Yo lo que estoy intentando hacer ahora es
pues buscar sectores específicos que nos den la manera de poder encontrar los nichos perfectos para poder insertar nuestros acuerdos de cooperación de educación técnica, científica y económica. El turismo, por supuesto, que hay que impulsarlo, estoy de acuerdo. Creo que una de las cosas que nos está faltando en el tema turístico es abrir un poco más nuestras fronteras. Creo que tenemos que pensar en independientemente de realizar ferias turísticas y de lograr que México o que podamos insertar estos temas de la cooperación turística vamos a decir, para impulsar el turismo. Y creo yo que la verdad tenemos que ampliar nuestras facilidades turísticas, migratorias. Hay que pensar en dar a los ucranianos efectivamente una mayor facilidad para venir a México, pero también los ucranianos de aquí para allá. Creo que nos hace falta ese rubro en el que estamos trabajando. Les decía yo, a finales de mayo mantuvimos una reunión con las autoridades ucranianas sobre ese tema y precisamente conversábamos sobre la posibilidad que es imperativo hacerlo. Lo tenemos ya adelantado, ya tenemos adelantado algunas facilidades que queremos dar para lograr que también los mexicanos viajen a Ucrania y encuentren en Ucrania el polo turístico que hace falta en México impulsar. Entonces, por supuesto que estamos trabajando personalmente en ese tema y espero poderle tener prontas noticias sobre este punto. Me hablaba usted de la diputada Anita Sánchez, hablaba sobre pues que efectivamente hablo de un tema del sector salud, donde efectivamente el éxodo de médicos pudieran estarse dando definitivamente a los bajos sueldos. Pues obviamente que la economía ucraniana, si bien ha mantenido y ha realizado, vamos a decir, aspectos, ha trabajado en tratar de salir adelante, en tratar de crecer económicamente hablando con una serie de proyectos que han impulsado. Lo cierto es que vamos a decir, el tema de no nada más de la salud, sino el tema de los trabajos que se están generando en Ucrania son para los ucranianos en realidad pues más pobres, ¿no? O sea, en el sentido de que necesitan tener un mayor incremento, un mayor sueldo, ¿no? Entonces, sé que, bueno, las autoridades ucranianas, por lo que he estado leyendo últimamente, las autoridades ucranianas están apostando a mantener una mejor inversión, una inversión económica, están incluso atendiendo temas, vamos a decir, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el planteamiento de buscar posibilidades para sus nacionales, para crecer en los ámbitos económico, político, social, pero en especial en el económico, que les permita generar un mejor sueldo, porque lo cierto es que, pues sabemos nosotros que efectivamente un país que tenga decir, que no genere de alguna manera crecimiento económico podría generar o podía darse podríamos decir una baja en los ingresos, lo cual permita que no pueda realizarse. Tengo entendido que el presidente Zelensky está apostando incluso por buscar un nuevo rubro dentro del tema que es el turismo médico. Quiere crecer en eso, incluso ha hablado de no limitar, ¿no? De hacer atractivo el tema, permitiéndole a muchas nacionales ingresar nuevamente a ese país. Y entonces, porque pretende él buscar que sus hospitales reciban a todos los extranjeros en el tema de salud y para ello tiene que hacer una inversión fuerte en el tema, no solamente en el tema de hospitales, sino también en el tema del crecimiento de su población en materia de salarios, de sueldos, ¿no? Entonces, esperemos que por ahí podamos insertarnos en ese punto. Muchas gracias. Gracias. Embajadora. En la ronda final de
Esta comparecencia tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario del PRI hasta por 3 minutos la diputada Soraya Pérez. Muchas gracias, presidente. Embajadora, muy bienvenida. De nuevo, muchas felicidades. Me congratulo, al igual que mis compañeras legisladoras que me antecedieron a la felicitación por su trayectoria y además por tener una nueva comparecencia con la tercera mujer ya en la Comisión Permanente. Felicidades. Un par de comentarios y algunas dudas que me surgen. En principio, en materia económica, pues la balanza comercial es deficitaria y aunque ha mejorado en los recientes años, para el tamaño de la relación bilateral sí es alto el déficit. Y llama más la atención porque nuestras exportaciones han ido disminuyendo. Ahora que va a tener materia en esto y nuevas atribuciones, le ruego que por favor pueda hacer un análisis. También hay pocas empresas mexicanas con inversión en ese país. Gruma, entiendo, acaba de adquirir dos plantas, pero de Ucrania acá tampoco hay grandes inversiones, por lo menos no conocidas. Por eso toma mucha relevancia que haya incluido en su programa de trabajo el consolidar el acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones. Seguramente eso va a dar certeza a que otros inversionistas se animen. En segundo lugar, me sumo al comentario de la diputada Lozano sobre conocer un poco más sobre la política migratoria y los efectos migratorios que está teniendo el conflicto. En el informe que nos presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, habla de un incremento de los connacionales de Ucrania en México, un aumento que ha llamado la atención en el último año del 20% y ya con una estadística a febrero de este año que si la extrapolo podría llegar hasta un nuevo incremento del 50%. ¿Cuál es la razón de esta migración a México, de estas visitas a México? Me encantaría cómo está el estatus migratorio de los que llegaron el año pasado. Sería interesante conocer qué está pasando con estos 20,000 ucranianos que vinieron el año pasado. Y bueno, finalmente quisiera, creo que ya es todo, sí. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades. Muchas gracias, diputada. El Grupo Parlamentario del PAN ha declinado su intervención, por lo que corresponde al Grupo Parlamentario de Morena, en voz de la senadora Mónica Fernández Balboa. Gracias, senadora presidenta. Muy buenas noches, embajadora Olga García Guillén. Leí y la escuché con detenimiento en su planteamiento de trabajo y creo que hay varios temas en los que coincidimos. En materia de educación, que es una de las cosas que más nos llama la atención, como se ha mencionado aquí, pues sabemos que Ucrania es uno de los países con un mayor porcentaje con personas con educación superior y que la población de Ucrania es de las mayores educada, es de las mayores del mundo. Contrasta con los índices que, como dijo mi compañera Anita, contrasta ahí con algunos índices que tienen, dado su alto nivel de acceso a la educación, y contrasta con México, donde acceder a la educación ha sido un reto, pues menos del 20% de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios superiores. En su plan de trabajo, usted menciona que dará prioridad a establecer contactos con instituciones ucranianas de educación superior para promover e identificar con instituciones similares en México los proyectos de cooperación educativa y científica que beneficien a ambos países. Y de acuerdo a lo anterior, pues consideramos en nuestro grupo de vital importancia que la Embajada de México en Kiev que pueda mantener un constante contacto con las instituciones ucranianas de educación para lograr tomar en cuenta e intercambiar métodos que impulsen la educación superior en México. Y como decía la diputada, mi paisana, la diputada Soraya, una cosa de las que me preocupa es que la balanza comercial entre México y Ucrania
pues trae un déficit muy grande para nosotros. Realmente, aun cuando no es muy grande, el déficit que hay mientras las exportaciones son de 32 millones de dólares aproximadamente, las importaciones son de 221 millones de dólares, entonces es algo bastante desproporcionado. Aquí sí yo me atrevería a sugerir el establecimiento o la exploración de mecanismos que pudieran ayudarnos como país para que la promoción de nuestros productos pudiera tener por lo menos, a lo mejor, una igualdad en esta ida y vuelta entre nuestros países y tener una relación comercial un poco más equilibrada. Esto, pues, obviamente es un trabajo más intensivo de promoción de la inversión en nuestro país, de nuestros productos, entonces le encargaríamos muchísimo claro que sí. esto. Y nada más tengo una petición antes de concluir, en el sentido de que ahorita en su exposición usted habló de explorar los aspectos para encontrar documentos migratorios y consulares nuevos y mencionó visas de larga duración y, en su caso, supresión de visas, que son algunos de los elementos que se han estado explorando con su experiencia consular y lo que están manejando en Ucrania. Yo le pediría si nos pudiera explicar un poquito más esto que mencionó en su plan de trabajo y decirle que, pues bueno, para el grupo de Morena nos da mucho gusto que sea una mujer tan capacitada, tan bien preparada y que pues estamos aquí también para apoyar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Le solicitamos a la embajadora Olga Beatriz García Guillén 5 minutos. nos haga el favor de tener su intervención, que le recordamos es su cierre. Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues haciendo referencia primero a los dos comentarios que hizo la diputada Pérez y la senadora Fernández sobre la política migratoria en Ucrania, ¿qué pasa con los que están en México? En efecto, lo que he estado estudiando es efectivamente tenemos alrededor de 1,000 personas acreditadas en México como residentes temporales, permanentes, que hacen alguna actividad en México. Los demás en realidad son turistas. Lo que yo he estado viendo es turismo que va en los famosos barcos que llegan a Cancún, Playa del Carmen, toda esta parte, que entran y salen constantemente, pero que bueno, finalmente son una estadística, es gente que va y viene y que sale y que les gusta mucho manejar este tipo de turismo hacia México. Otros, pues obviamente hay nacionales ucranianos que están casados con matrimonios mixtos, que están casados con mexicanos y que por supuesto vienen a pasar sus vacaciones, sus trabajos aquí en México. Entonces, en realidad, la mayoría son turistas. Haciendo relación con la pregunta que me hacía la senadora, bueno, el comentario, la senadora Fernández, era el hecho de que creo que nos hace falta todavía facilidades migratorias que hay que hacer con ellos. Les hablaba de una posibilidad de una visa. Hay una petición de Ucrania para suprimir visas. Nosotros les ofrecemos facilidades migratorias a ellos de casi supresión de visas porque nosotros tenemos una visa electrónica que existe en México, que está dentro de un sistema que le llamamos sistema de SAE, sistema de autorización electrónica, donde los ucranianos capturan sus solicitudes y pueden ingresar a México sin visa hasta por 6 meses, siempre y cuando, es decir, obtengan el documento que les avala el sistema a la entrada, pueden ingresar a México sin problemas. El problema de esa autorización es que es solamente por una entrada. Entonces, como es solamente una entrada, entonces la gente que sale y vuelve, que va
no sé, a visitar alguna ruina en Centroamérica, va a Guatemala o va a algún lado y quiere volver a regresar, tiene que volver a solicitar. Y parece que no, pero esas cosas hacen que la gente se desanime de alguna manera a poder ingresar nuevamente a México. Ese es un tema que hay que trabajar y Ucrania a la vez le da a México la posibilidad de, vamos a decir, de ir a su país con una visa electrónica también, que es hasta por 30 días con una sola entrada. Entonces necesitamos, en tanto terminamos los dos países de analizar el tema de la supresión de las visas, porque esto lleva un tiempo, esto no es así nada más de que hoy la pido y mañana me la das, entonces estamos estudiando el tema. Entonces, estamos generando, y de hecho ya prácticamente lo tenemos muy listo, el tema de solicitar una visa de múltiples entradas que permita a las personas ir y venir por 10 años de entradas múltiples y que permitan ir y venir cuando ellos deseen. Ese es un tema que estamos trabajando, y por eso es que sí creo que ese sería un paso previo al tema de la supresión, aunque en realidad los ucranianos pues ya pueden entrar y los mexicanos pueden entrar con una visa electrónica. Realmente no tienen que ir a las embajadas a sacar su visa. Esa es un poco la idea. Y sobre el tema de la balanza comercial, de que tanto la diputada Soraya como la señora Fernández comentan, pues es que yo creo que hay que firmar el APRI. Si no, yo creo que tendríamos un mayor convencimiento de los empresarios, tanto mexicanos como ucranianos, para atraer inversión, una vez que podamos firmar el acuerdo. El acuerdo, hay interés de las dos partes por terminarlo, no ha, vamos a decir, todavía cuajado la firma y la término de la negociación. La última negociación pues se celebró en 2016, lo tenemos tenido parado, pero sin embargo sabemos, bueno, que ya se comienza a mover este tema. Así es que por eso es que creemos que una vez que suceda eso, y es un tema que me interesa mucho, es poder encontrar la posibilidad de firmarlo y poder encontrar un mayor campo de diversificación de nuestros productos en Ucrania y al revés también. Y por supuesto, esta situación que me señala, senadora, pues mantener constante contacto, intercambios para los intercambios. La verdad es que sí, es una prioridad que sé que deberé trabajar y tener, y por supuesto que la tomo con muchísimo gusto y muchísima responsabilidad. Y además, para terminar, decirles que bueno, pues que les agradezco muchísimo el tiempo que han tenido ustedes para escucharme. Como ustedes saben, pues todo miembro del Servicio Exterior Mexicano tiene como función pues primordial el velar por el buen nombre de México y de sus mexicanos, de tal forma que ese es, por supuesto, uno de mis objetivos específicos, a los que dedicaré toda mi atención basado en todos estos retos que me impongo para que nuestras relaciones con Ucrania sean fructíferas, cordiales, profundas y amistosas. Es un compromiso que hago ante ustedes y ante México, porque en realidad trabajar para México, en lo particular para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Me gusta mucho trabajar para México. México siempre está en mis pensamientos, siempre será lo que tengamos que hacer, y en todos los ámbitos, y entonces por eso sé que lo tengo que hacer, y mis relaciones con Ucrania tendrán que ser en ese sentido de lo más cordial y amistoso para poder llegar a buen término mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Le ruego a la comisión designada se sirva acompañar a la embajadora para continuar inmediatamente con el desarrollo de la sesión. Bueno, pues lo que va a salir. Concluye la comparecencia de Olga Beatriz García Guillén, quien ha sido designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajadora de nuestro país en Ucrania. Hemos escuchado el planteamiento, su plan de trabajo en caso de ser ratificada por parte de la Comisión Permanente, los cuestionamientos planteados por los legisladoras que integran esta segunda comisión de trabajo, y en donde se ha planteado la necesidad de ampliar las relaciones con Ucrania, y sobre todo la importancia de que México tenga representación en esa región del mundo.
En unos momentos más, la segunda comisión de trabajo se estará abocando a llevar a cabo el análisis y la discusión del dictamen correspondiente y conocer la decisión por parte de los legisladores que la integran, en el entendido de que estos dictámenes serán remitidos a la mesa directiva de la Comisión Permanente para que sean integrados a los asuntos a tratar en la sesión de dicha comisión y con ello concluir el trámite, el proceso que se ha llevado a cabo en esta segunda comisión con el objetivo de analizar las propuestas presentadas por el presidente de la República. En unos momentos más se llevará a cabo la discusión del dictamen correspondiente, tiempo que también aprovecharemos para comentarle algunos de los dictámenes con punto de acuerdo que fueron discutidos en esta sesión, antes de dar paso a las comparecencias de ambos embajadores designados, de Alberto Barranco Chavarría y de Olga Beatriz García Guillén. Se lleva a cabo el análisis y la discusión de diversos dictámenes presentados el día de hoy. Se reanudan los trabajos de esta sesión. Por ahí les pido que le avisen a los integrantes de la comisión que vamos a reanudar. Que seguimos trabajando. Que ya hagan las selfies. Fue rapidito. Le ruego a la Secretaría consulte con los integrantes de la comisión si podemos omitir la lectura del dictamen para dar lectura exclusivamente al resolutivo. Sí, senadora presidenta, consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse favor de levantar su mano. Muchas gracias, mayoría por la afirmativa, presidenta. Procedo a leer el acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Olga Beatriz García Guillén como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Ucrania. Es cuanto, senadora presidenta. Se consulta si alguno de los integrantes de la comisión desea hacer uso de la palabra. En virtud de que no hay quien haga uso de la palabra, le solicito a la Secretaría recoja de manera nominal la votación del dictamen. Solicito a los integrantes se sirvan mencionar su nombre de izquierda a derecha y el sentido de su voto, por favor. Gracias. Fernández Balboa Mónica, a favor. Anita Sánchez Castro, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Imelda Castro, a favor. María Rosete, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Carla Almazán, a favor. Senadora presidenta, fue aprobado por unanimidad. En tal virtud, esta comisión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Olga Beatriz García Guillén como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante Ucrania. Comuníquese. Pasamos de manera muy rápida a la lectura del acuerdo que han estado ustedes conociendo por parte de nuestros asesores y del cual tenemos su beneplácito. Por favor. Proposición con punto de acuerdo respecto a la masacre ocurrida el pasado sábado 3 de agosto en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Los que suscriben, legisladores integrantes de los diferentes grupos parlamentarios de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente,
de la 64ª legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena y lamenta la muerte de al menos 22 personas, de las cuales 8 eran mexicanas y mexicanos, a consecuencia del atentado en contra de la comunidad hispana el pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Asimismo, expresa sus condolencias a los deudos de las víctimas y se suma a las acciones de protección que ha emprendido la Secretaría de Relaciones Exteriores a favor de las familias afectadas por los lamentables hechos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso rechaza cualquier discurso de odio que promueva el supremacismo blanco y el racismo y solicita al Gobierno de los Estados Unidos una clara y contundente condena por los hechos del pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, así como para llevar a cabo las medidas pertinentes para garantizar la integridad de la comunidad mexicana en los Estados Unidos de América. Tercero, la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados se promuevan campañas que permitan reafirmar las aportaciones en los ámbitos económico, cultural y social de nuestros connacionales en los Estados Unidos de América. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda las acciones legales que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha emprendido para garantizar justicia a las víctimas y sus familias mediante la colaboración con la Fiscalía General de la República a efecto de brindar los elementos que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente y solicita un informe pormenorizado sobre cada una de las acciones que resulten de la investigación de los hechos acontecidos el pasado 3 de agosto de 2019, ocurridos en la ciudad de El Paso, Texas. Quinto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener informada a esta soberanía respecto a la política de defensa y protección común que despliegue con los países de la Conferencia de Habla Hispana con población en Estados Unidos, que ha sido convocada a iniciativa de México, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de agosto de 2019. Suscriben los legisladores de esta comisión. Se ha dado a conocer el texto. Les ruego solo para ratificarlo, se manifiesten quienes estén a favor levantando la mano. Es aprobado por unanimidad. Procederemos y le rogamos a la senadora Fernández Balboa que coadyuve con nosotros ante la mesa directiva porque nos importaría que fuera un pronunciamiento de urgente y obvia resolución, sea como de la propia mesa directiva o como de la comisión. Se levanta, no sé si hay algún asunto general. De no ser así, se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 13 a las 5 de la tarde, porque tendremos la comparecencia de 2 embajadores. Muchas gracias.